Vamos a iniciar. Y para poder conocer exactamente a qué se refiere el saldo a favor del exportador, evidentemente tenemos que ir por cuáles son las normas, ¿no? que en este espacio vamos a analizar. Y en principio, una de las primeras normativas que debemos conocer a detalle, y bueno, que seguramente hoy en la exposición la vamos a conversar, es el texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, que es el Decreto Supremo 055-99-F, ¿no? Bueno, es la ley en principio, la cual viene acompañada de su reglamento, el reglamento de la ley, aprobado mediante Decreto Supremo 136-96-F. Este decreto fue aprobado en el año 96, ¿no? Sustituye al decreto anterior del año 94, que es el 29-94. Y bueno, posteriormente tenemos el Decreto Supremo 196-94, que es el reglamento de las notas de crédito negociables y modificatorias, ¿ok? Vamos a ver ahora posteriormente cómo funcionan estas notas de crédito negociables en el saldo a favor del exportador. Después vienen cuatro resoluciones de superintendencia importantes, que es la 157/2005, la 210/2013, la 031/2006 y la 103/2010. Y finalmente el Código Tributario, ¿no? Que todos ya conocemos. Como les dije, para poder saber, entender, aplicar correctamente el saldo a favor del exportador, primero tenemos que conocer el IGB, ¿no? Cómo opera, cómo se aplica el IGB, porque parte del IGB, o sea, como tal, en la práctica, la aplicación del IGB es lo que se convierte posteriormente en el saldo a favor materia de beneficio y el saldo a favor del exportador que podemos solicitar en devolución, ¿no? Si no conocemos esta normativa LGB, probablemente podemos tener diversos problemas o incluso infracciones por una mala praxis en la solicitud del saldo a favor del exportador. ¿Ok? Bueno, primero, ¿el IGB qué es? Es un impuesto indirecto, ¿no? Que pretende gravar siempre la capacidad contributiva del contribuyente de forma objetiva y que se refleja a través del consumo de bienes y servicios finales. La tasa impositiva, 16%. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero en verdad la tasa que siempre nosotros vemos en el mercado es 18% del IGB. Sí, pero eso porque se compone de dos frentes, tanto del IGB, que es 16%, como del impuesto a la promoción municipal, que es un tributo nacional creado a favor de las municipalidades, y que tiene una tasa de 2% adicional. Entonces la sumatoria de ambos, 16 más 2 te da el 18%, que es la tasa impositiva total. Eh, Hoy ese 18% lo conocemos como el IGB, pero en verdad, técnicamente hablando, el IGB como tal solamente es el 16%. Que tengamos derecho a utilizar como crédito el 18% sin duda. Y es parte, digamos, de lo que finalmente nosotros evaluamos a través del saldo a favor del exportador. El ámbito de aplicación del IGB es las ventas en el país de bienes muebles, los contratos de construcción, las prestaciones de servicios, ¿no? en el país, la primera venta de bienes inmuebles realizada por el constructor, la importación de bienes y la utilización en el país de servicios prestados por sujetos no domiciliados. ¿Qué es un sujeto no domiciliado? Bueno, una compañía que se encuentra ubicada fuera del territorio peruano, una compañía ubicada en Brasil, que opere en Brasil, una compañía ubicada en Holanda. Esos son los no domiciliados, ¿no? Ahora, la determinación del IGB, y acá es importante que sepamos el concepto, ¿ok? Primero, el impuesto por pagar de IGB al cierre del mes se determina bajo dos frentes o con dos componentes, digamos así. El impuesto bruto, que es el IGB de las ventas, de todo lo que tú vendes y que está grabado con IGB.
menos el crédito fiscal de las compras. Es todo lo que tú has adquirido entre bienes y servicios, que también está grabado con IGB y que tú has pagado a diversos proveedores. Esta resta, ¿no? Esta, digamos, fórmula matemática, es una resta, puede determinar un impuesto por pagar de IGB si es que el impuesto bruto de las ventas es mayor al crédito fiscal de las compras. Siempre que sea el impuesto bruto de las ventas mayor al crédito fiscal de las compras, IGB por pagar. Pero si el crédito fiscal de las compras es mayor al impuesto bruto de las ventas, tienes un saldo a tu favor, un crédito a tu favor, ¿ok? El impuesto bruto vinculado a las ventas es la base imponible de las ventas multiplicado por la tasa del impuesto del 18% que es el IGB. ¿De acuerdo? En ese sentido, debemos de tener claro que la base imponible es el valor de venta, el total retribución, el valor de la construcción, el valor CIF, más derechos arancelarios, más impuesto selectivo al consumo de aplicar. Entonces, en ese contexto, digamos, la base imponible puede tener diversos frentes dependiendo la operación que hayas realizado, ¿no? En el valor de venta, bueno, sabemos que es cualquier venta que hayas realizado, el total retribución en una prestación de servicios, el valor de la construcción, si eres tú un constructor y estás vendiendo tu servicio de construcción, y si tú eres en este caso, un importador, el impuesto bruto que tienes que pagar en la importación es el valor CIF más derechos arancelarios más el impuesto selectivo al consumo. La sumatoria de esos tres conceptos te dan como resultado la base imponible a la cual tienes que aplicarle la tasa del impuesto del 18% que es el IGB. ¿Ok? Hay principios importantes o conceptos importantes que aplican dentro de la base imponible. Uno de ellos es la accesoriedad, ¿no? Si tienes un servicio que prestas a un tercero y tienes un servicio accesorio a un principal, el servicio accesorio también estará afecto al 18%. Por ejemplo, si el día de mañana ustedes llevan su vehículo a hacer un servicio de mantenimiento a algún lugar, ¿no? Alguna casa, la casa de vehículos Ford o Toyota, ¿no? Entonces puede ocurrir, o antes que ocurría, ¿no? La casa Toyota, por ejemplo, facturaba por el servicio de mantenimiento en dos facturas. Por el servicio de la mano de obra, lo facturaba por 100 soles, ¿no? Y los accesorios, los repuestos utilizados, los facturaba por 50 soles. Y decía, bueno, los accesorios, los repuestos, no forman parte del servicio principal, que fue el mantenimiento, así que los voy a facturar aparte. Y voy a tributar de manera independiente en ambos frentes, ¿no? Tanto por el servicio de mantenimiento como por los accesorios o los repuestos que utilicé. Dos facturas diferentes. Pero bueno, no. Ahora en verdad, de acuerdo a este principio de accesoriedad, tanto los repuestos como el servicio de mantenimiento forman parte del servicio principal, que es el servicio de mantenimiento. ¿Ok? Todo en su conjunto, incluyendo los accesorios, los repuestos, forman parte como concepto del servicio de mantenimiento del vehículo. ¿Ok? También hay descuentos y devoluciones, que eso lo que hace es restar la base imponible de la venta. Si yo vendo 100 y otorgo un descuento de 20, bueno, mi valor neto será 80, ¿no? Porque vendí 100 menos el descuento de los 20, termino con 80 soles como base imponible. Y es importante en este frente saber la emisión o en qué oportunidad emito las notas de crédito o de débito. ¿Ok? Y finalmente el valor de venta en el caso de los inmuebles, que en verdad debe ser un valor tasado, realizado por un perito, por un tasador. Es lo que la norma establece. Perfecto. En el caso del crédito fiscal en particular, debemos de tener claro ciertas premisas, ciertos conceptos, ¿ok?
Primero, el crédito fiscal, como ustedes bien saben, está construido por el IGB consignado y que está separadamente en el comprobante de pago. Respalda, como dije al principio, la adquisición de bienes y servicios o contrato de construcción o el pagado en la importación de un bien o con motivo de la utilización de servicios prestados por no domiciliados. Pero dentro de todas esas operaciones podemos tener crédito fiscal vinculado a ventas, ¿ok? Eh, que son, por ejemplo, exportaciones, calificadas como exportaciones. Entonces, el crédito fiscal o las compras que están destinadas a una exportación o vinculadas a la operación de exportación son compras que sí dan derecho al crédito fiscal. Si tengo compras destinadas a ventas grabadas y ventas no grabadas, puedo tener ventas no grabadas. Imaginemos que sea una compañía que venda medicamentos oncológicos. Esos medicamentos están no grabados en el Perú. Si los vendes, va a estar no grabado con IGB. Con lo cual, tengo esta compañía que vende medicamentos oncológicos, pero también vende otro tipo de medicamentos que sí están grabados con IGB. Entonces, como tengo una venta mixta de ventas grabadas y no grabadas, las compras que yo realizo para poder gestionar y generar las ventas posteriormente son compras que pueden calificarse como mixtas en ese contexto. Entonces, si estoy frente a ese tipo de circunstancias, lo que tengo que hacer es una prorrata. Prorratear las compras sobre la base de cuánto representan mis ventas grabadas sobre las ventas totales y cuánto representan las ventas no grabadas sobre las ventas totales. ¿Ok? Y en ese escenario tengo que hacer una prorrata del crédito fiscal acumulado. Y el crédito fiscal que no da derecho a utilizarlo es el crédito fiscal vinculado a las ventas no grabadas con IGB. Entonces, si soy una compañía que vende productos oncológicos nuevamente, los cuales por normativa no está grabado con IGB, en ese escenario, las compras que haya realizado como negocio no dan derecho a crédito fiscal en lo absoluto. No tengo un crédito fiscal que pueda utilizar. ¿Ok? Entonces, sí es importante que tengan en cuenta esos conceptos, ¿no? Porque son los que definen finalmente absolutamente todo. Una vez que nosotros querramos este, definir qué crédito fiscal puedo utilizar y qué crédito fiscal no, tengo que tener en cuenta estos criterios. ¿Para qué propósito? ¿Cuál es el objetivo de mis compras que he realizado durante el mes o durante el año? ¿Y cómo calificar mis ventas? Si están grabadas, si están no grabadas, si son exportaciones. En cada uno de esos frentes, la situación puede cambiar. ¿Ok? Pero el crédito fiscal también tiene ciertos requisitos que cumplir. Tenemos los requisitos sustanciales y los requisitos formales. ¿Ok? Los sustanciales, aquí es importante, es que las adquisiciones, las compras, sean gastos o costos que de acuerdo a la legislación el impuesto a la renta los acepte. Entonces vale decir, si yo tengo una compra, vamos a suponer, la compañía le pagó el pasaje de vacaciones al gerente general, y no solamente al gerente general, también a su familia, a su esposa, a sus hijos, ese gasto, para efectos del impuesto a la renta, no es aceptado, porque no tiene ninguna vinculación directa con el negocio, o no tiene como propósito realizar una actividad que ayude al negocio a generar ingresos grabados. El gerente general se está yendo de vacaciones, tranquilo, a disfrutar un poco de esos días. No tiene por qué la compañía pagar dicho valor, a menos que este importe pagado al trabajador, al gerente general, sea considerado como una mayor remuneración y tributa renta de quinta categoría.
En ese escenario, igual no es crédito fiscal, ¿no? Porque es un gasto personal del empleado, del gerente general, que la compañía no debería asumir, ¿ok? Entonces, los requisitos sustanciales, en principio, en buena cuenta, para resumir, es todos los gastos y costos que sean aceptados de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, la cual establece que serán aceptados siempre y en la medida que sean gastos necesarios para mantener o generar la fuente generadora de ingresos, ¿no? Generar ingresos grabados, en principio, o mantener la fuente generadora de esos ingresos. Los requisitos formales a nivel del crédito fiscal es que el IGB debe estar separado en el comprobante de pago, o sea, de forma discriminada. No puede estar en conjunto con el valor de venta, sino tiene que estar de manera discriminada en una línea aparte, y que se acredite la compra del bien, ¿no? El contrato, el servicio debe estar afecto o puede ser un contrato de construcción u otros. Pero creo que las formas, las formalidades en el comprobante de pago, como ustedes pueden ver, terminan siendo relevantes en el proceso. De no cumplirlo, también podrías tener un impacto porque el crédito fiscal vinculado a un comprobante de pago mal emitido no va a poder ser utilizado por la compañía, lo perdería. Así que hay que tener en cuenta ello. Que las operaciones sean fehacientes, ¿ok? Va por el lado del primer requisito, recuerdan, de que tienen que ser gastos aceptados por la legislación establecida en el impuesto a la renta. Y bueno, para que sea fehaciente una operación, tiene que demostrarse que hayas adquirido el bien o que hayas prestado el servicio efectivamente, ¿no? Y lo que la normativa, pero más allá de la normativa, la jurisprudencia ha establecido o ha definido a lo largo del tiempo es que no basta con acreditar que cuentas con comprobante de pago, o sea, con la factura que respalda la operación y con el registro contable si quieres, ¿no? Sino más bien tener, si es un servicio, tener el entregable del servicio, tener el medio de pago donde se acredita que hayas pagado el servicio, tener evidencia mediante correo electrónico de las coordinaciones que has realizado con el prestador del servicio. Es evidencia que demuestra que efectivamente el servicio se prestó y fluyó a favor de la compañía. Es una operación, o podemos decir, teniendo todos esa documentación, ese soporte, en ese frente podemos decir que es una operación fehaciente, ¿ok? Y recién en ese contexto podemos hablar de un gasto aceptado en base a la legislación del impuesto a la renta peruano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una operación no real o no fehaciente? Que es la parte que está abajo, ¿no? Una operación no real o no fehaciente, de acuerdo a esta resolución del Tribunal Fiscal, la número 1759-5-2003, es si alguna de las partes o el objeto de la transacción no existe o son distintos a los que aparece consignado en el comprobante de pago reparados, ¿no? Entonces, sí es importante tener en cuenta ello. Siempre, más allá de que tengas el comprobante de pago y el medio de pago, si quieres, para acreditar una operación fehaciente, eso no es suficiente. Tienes que tener la evidencia que demuestre que la prestación, en el caso de servicios, se haya realizado, ¿no? Y para eso necesitas tener un informe, un entregable, correos electrónicos de coordinación, diversas fuentes de información que te permitan o te ayuden a sustentar y soportar esta posición, ¿ok? En el régimen general, ¿qué pasa si tienes una operación no fehaciente? Bueno, tienes la pérdida del derecho al crédito fiscal, tendrías que rectificar el PDT 621, que es el PDT mensual, y tendrías multas e intereses vinculados. Y si solicitaste, bueno, si eres un exportador y has solicitado el saldo a favor materia de beneficio, o contribuyentes que soliciten la recuperación anticipada del IGB, incluso que es otro mecanismo, tendrías una devolución indebida o en exceso, tendrías que restituir el importe indebidamente obtenido
y tendrías una multa del 100% del importe obtenido indebidamente. O sea, es una multa significativa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ello. En el caso de adquisición de bienes, tienes que tener la guía de remisión, es demostrar que el bien ingresó a tu almacén y que este bien posteriormente fue vendido o utilizado en el negocio. Otros requisitos para el uso del crédito fiscal, bueno, la bancarización, que es el pago de la adquisición, demostrar que has pagado la operación como tal, y el depósito oportuno de la detracción, ¿ok? Porque la normativa ha establecido en el IGB que para ejercer el derecho al crédito fiscal en el periodo en que hayan anotado el comprobante de pago respectivo en el registro de compras, de acuerdo a las normas que regulen el mencionado impuesto, siempre que el depósito se efectúe en el momento establecido por la norma. Ahora, el momento del depósito es el siguiente. En el periodo que hayas anotado el comprobante de pago en el registro de compras, de acuerdo con la normativa, siempre que el depósito se efectúe hasta el quinto día hábil del mes de vencimiento para la presentación de la declaración de impuestos de dicho periodo. Entonces, si yo estoy en el mes de julio y he anotado compras en julio, tengo como máximo hasta el 7 de agosto. ¿Cuál es el quinto día hábil de agosto? Vamos a ver. El quinto día hábil de agosto sería el 7 de agosto, ¿no? Bueno, el 6 es feriado, por lo que veo aquí. Entonces sería el 8 de agosto. El 8 de agosto sería el quinto día hábil. Hasta ese día yo podría pagar la detracción y utilizar el crédito fiscal en julio, ¿no? Si lo pago el día 9, el día 11 de agosto, ya el crédito fiscal no lo pierdes, pero pasa para agosto todavía. En agosto recién lo podrás utilizar, ya no en julio. Tengan en cuenta esa precisión, ¿ah? Este, Muchas operaciones han caído por no tener en cuenta dicho concepto de forma clara. Para fines del IGB, ok, se considera exportación a la venta de bienes muebles que realice un sujeto domiciliado en el país a favor de un sujeto no domiciliado, independientemente de que la transacción de propiedad ocurra en el país o en el exterior, siempre que dichos bienes sean objeto de trámite aduanero de exportación definitiva, además, ¿no? Ahora, hay una regla importante que algunas veces no vemos en las exportaciones, ¿no? Si la venta se realiza en el Perú antes del embarque, la regla es que los bienes objeto de la venta deben ser embarcados en un plazo no mayor a 60 días calendario contados a partir de la fecha de emisión del comprobante de pago. Entonces, una vez que emita el comprobante de pago en una venta realizada en el país, tengo como máximo 60 días para embarcarla. Si no ocurre dentro de ese periodo, ya no puede ser calificado como exportación. Así que tengan cuidado. Puede ser recalificado por la administración tributaria. Luego, una de las cosas que, bueno, se terminó formalizando, ok, en el proceso fue el registro de exportadores de servicios. Antes solamente teníamos como, digamos, mayores disposiciones o mayores controles a las reglas vinculadas a la exportación de bienes. Pero de un tiempo a esta parte, a partir del año 2017, para ser exactos, se formalizó que los exportadores de servicios, para que sean exportadores de servicios, tenían que cumplir con una serie de requisitos. Estos requisitos los estableció la resolución de superintendencia 312-2017 SUNAT. El primer requisito es la inscripción en el registro de exportadores, ¿ok? Esa inscripción en el registro de exportadores eh, es, termina siendo una inscripción relevante de carácter constitutivo, o sea, es una inscripción obligatoria
donde tenemos, bueno, el número de RUC no se encuentre en base de inscripción o con suspensión temporal de actividades, bueno, esos que tienen suspensión temporal de actividades o no tengan un RUC no podrán inscribirse como exportadores de servicios. Tampoco no deben tener la condición de no habido, o sea, deben estar habidos. Se encuentre sujeto al régimen general, el régimen especial o MIPE tributario. Cualquier otro régimen no puede calificar como un exportador de servicios. Pero también puede haber una exclusión del registro de exportadores. Una vez que te hayas inscrito, puede ocurrir algún tipo de exclusión también. Y puede ocurrir a pedido del exportador de servicios, o sea, tú mismo directamente como exportador puedes decir, bueno, eh, quiero excluirme de este frente, ¿no? Luego, de oficio, cuando el exportador no cumpla con uno de los requisitos previamente señalados, y la exclusión de oficio surte efectos una vez notificada la resolución de exclusión. Pero también puede haber una reinscripción en el registro y libros electrónicos. Es posible volver a escribirse al día siguiente de la fecha en que opera la exclusión, siempre que cumplas con los requisitos antes mencionados, que es el primer cuadrante, la primera parte. Y además están obligados a llevar los registros de manera electrónica por las operaciones o actividades que se refiere el quinto párrafo o los numerales 4, 6, bueno, del artículo 33 del IGB. Entonces, una vez que eres exportador de servicios, tienes la obligación automática de llevar tus registros contables de manera electrónica y reportarlos hacia la administración tributaria, ¿ok? Así que es importante que vean si están dentro de este espacio, si ya están llevando ustedes sus registros y libros de forma electrónica el día de hoy. De lo contrario, tendrán un incumplimiento, ¿no? A ver, y para que sea una exportación en este caso de servicios, tienen que haber cuatro condiciones básicas o características básicas. Cuatro principales, diría yo. Primera condición, que se haya realizado a título oneroso y que conste en el comprobante de pago. Cuando hablamos de título oneroso, es que tenga un valor pagable, ¿no? Hay un acuerdo de pago, sea el valor que fuera, pero no puede ser gratuito, no puede ser cero, ¿no? Tiene que ser un valor a nivel de transferencia previamente definido. O sea, a eso se le llama, a eso se le conoce como título oneroso. Que el prestador sea una persona domiciliada en el país, domiciliada en el Perú. Que el usuario sea una persona no domiciliada en el Perú y que el lugar de la prestación, el lugar donde se realiza la prestación de servicios, uso, explotación o aprovechamiento, debe ocurrir en el extranjero. ¿Ok? En ese frente, podemos decir entonces que si el día de hoy me piden a mí, a Marco Camacho, un informe tributario sobre la tributación en Holanda, y yo estoy en el Perú, hago este informe en el Perú y lo mando físicamente a Holanda. ¿Dónde lo van a utilizar? En Holanda, ¿no? Porque finalmente allá el informe que yo he hecho es sobre la tributación holandesa. Así que claramente el uso y aprovechamiento va a ocurrir en el extranjero, en mi ejemplo, porque lo van a utilizar en Holanda. Entonces, si por alguna razón yo hago un informe donde terminen utilizando o aprovechando dicho informe en el Perú, eso no es exportación. Porque para que sea exportación, el uso, explotación y aprovechamiento debe ocurrir en el exterior. Aprovechamiento, uso, explotación del servicio que he prestado. ¿De acuerdo? Ese es uno de los puntos, creo que, más importantes o claves que deben de tener en cuenta cuando analicen si su operación, su prestación de servicios califica o no como una exportación. ¿De acuerdo? Perfecto.
Dicho eso, considerando que tenemos este punto clave, ojo, ojo que en el Perú, a ver, les digo, les cuento algo, ¿no? Si bien todas las compañías que exportan bienes piden el saldo a favor del exportador, porque es algo muy evidente, en muchos casos, varias compañías que exportan servicios no lo hacen, porque no conocen que la regla también les aplica a ellos, ¿ok? Y es ahí donde nosotros, en mi caso, por ejemplo, ayudo a muchas compañías a recuperar el IGB cuando esas compañías brindan servicios de exportación de servicios al exterior. Y recuperamos bastantes casos, en verdad. O sea, si bien es un tema que muchas veces no se ve o no es el punto importante en algunos casos de la práctica o de las conversaciones, sí termina siendo relevante que conozcan que estas compañías también pueden entrar al saldo a favor del exportador. Y desgraciadamente hoy muchas de estas compañías no lo saben, ¿no? Terminan perdiendo un beneficio, un dinero importante que pueden utilizar en otras actividades, ¿no? Ok, pero bueno, así como tenemos beneficios, también tenemos retos. Hay un reto que termina siendo relevante, importante en este nuevo contexto, ¿no? En el contexto de la transformación digital. El nuevo entorno de transformación digital nos obliga o nos reta a varios frentes. Por ejemplo, hoy los comprobantes de pago prácticamente todos son electrónicos, ¿no? Y el soporte que sustenta este comprobante de pago es el XML, la versión XML, que es una versión en verdad, digamos, poco amigable, compleja de entender, no tiene el formato tradicional de las facturas físicas, pero es el soporte técnicamente hablando de la operación, que ustedes tienen que almacenar, custodiar por todas las adquisiciones que realicen, porque si el día de mañana SUNAT los fiscaliza justamente como consecuencia de una solicitud del saldo a favor del exportador, ustedes van a tener la obligación de presentar el XML, ¿de acuerdo? Esta información de XML, o sea, los comprobantes de pago electrónicos, viajan automáticamente a los libros y registros electrónicos que ustedes tienen que reportar a SUNAT, como el registro de compras, el registro de ventas, ya muchos en el CIRE, otros a partir de enero 2026 recién ingresarán obligatoriamente al CIRE si eres PRICO, pero más allá de los que están o los que no están, el contexto, la información es la misma, ¿no? Entonces, ya hay mucha información que SUNAT maneja en el día a día. SUNAT no tiene que esperar en lo absoluto a fiscalizarte para recién conocer tus operaciones, sino ya las conoce el día de hoy, en tiempo real, en el momento en el cual tú ya emites un comprobante de pago, al ser electrónico, ya llega tu información a SUNAT. SUNAT tiene la posibilidad y la capacidad de poder hacer cruces, una revisión genérica de la información que tú ya vienes presentando todos los días a la Administración Tributaria. Luego de tener los libros y registros electrónicos, que también reportas mensualmente a la Administración Tributaria, esto sirve como fuente o como base para las declaraciones mensuales y anuales que realizas. Y de hecho, en varios campos de estas declaraciones, tanto mensuales como anuales, aparece automáticamente cierta información que viene o que proviene de la información electrónica que tú ya has compartido durante el año. Ahí está el PET 621, el PET 710 de la renta anual y demás. Para finalmente terminar en que las fiscalizaciones son en su mayoría virtuales, o sea, el fiscalizador ya no tiene la costumbre de venir y tocarte la puerta y entrar a tu oficina a pedirte 1000 papeles. Te pide que se lo envíes todo, absolutamente todo, por mes de partes virtual, ¿no? O por el expediente electrónico que pone a tu disposición bajo el número de fiscalización que tienes. Entonces,
El mundo ha cambiado, las cosas han cambiado, la transformación digital ha evolucionado un montón y SUNAT eh, no es digamos, el día de hoy la administración tributaria no es la excepción. Está también en ese marco, en ese espacio de transformarse digitalmente y se han cambiado diversos procesos en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué tan preparados estamos hoy nosotros como empresarios a afrontar todas estas situaciones? Creo yo que va a depender mucho de cómo internamente nos administremos, nos organicemos, porque finalmente nuestras transacciones son lo más transparentes posibles, ¿no? Y entonces en ese frente debíamos tener todo el soporte necesario para poder demostrar a la SUNAT que estamos en cualquier caso dentro de la ley, ¿no? Con operaciones reales, fehacientes, todo lo que expliqué al principio. Ok, ahí puse algunas noticias que puede ayudarse. Y ahora entramos a hablar ya luego de hablar un poquito de la ley LGB, de la normativa expresamente que la ley del IGB ha establecido y que termina siendo relevante para el proceso de evaluación. Ahora entramos a conversar acerca de el saldo a favor del exportador como tal, ¿no? Que es en principio el tema central. Ahora, si ustedes no tienen claro los conceptos o los principios básicos que a nivel de IGB acabo yo de mencionarles, créanme que van a tener muchos problemas para el tema del saldo a favor del exportador. O sea, pueden tener diversos problemas, asuntos que terminen complicándose, porque recuerden que la primera solicitud del saldo a favor del exportador que ustedes hagan habitualmente viene acompañada de una fiscalización de IGB. Entonces, el hecho que ustedes no sepan y no tengan claro los conceptos que acabo de mencionar vinculados al IGB puede generar un problema e impactar ¿en dónde? En el saldo a favor del exportador que ustedes pidieron, ¿no? Ok, entonces tenemos que la determinación del saldo a favor materia de beneficio primero tiene dos criterios importantes. Primero, el límite determinado se configura con el saldo a favor materia de beneficio y se escoge el menor. Ahora vamos a ver cómo se compara o qué se compara. El saldo a favor materia de beneficio que exceda dicho límite podrá ser arrastrado como saldo a favor por exportación a meses siguientes. ¿Ok? Y el monto menor es el saldo a favor materia del beneficio del cual luego se realizarán las compensaciones y de quedar un monto a favor del exportador se podrá solicitar su devolución mediante notas de crédito negociables. ¿El saldo a favor materia de beneficio cuál es? Bueno, una vez que tienes el tema de el débito y el crédito fiscal, en tanto el crédito fiscal sea mayor al débito y estés dentro del límite del 18% de las exportaciones embarcadas, el menor es el saldo a favor materia de beneficio. Entonces comparo siempre. 18% de las exportaciones embarcadas versus la diferencia entre el crédito fiscal y el débito fiscal, siempre que el crédito sea mayor al débito. Ese exceso del crédito comparado con este límite del 18% de las exportaciones, el menor valor es el que voy a considerar como saldo a favor materia de beneficio. Si el crédito fiscal que supera el débito excede el límite del 18% de las exportaciones embarcadas, es ese valor que puedo llevar a meses siguientes porque no lo pierdo. Lo puedo utilizar o evaluar en los meses posteriores para poder recuperarlo, comparándolo con el límite del 18% de las exportaciones embarcadas, también de esos meses posteriores. ¿Ok? Y acá lo explicamos a mayor detalle, ¿no? Si es que algo no quedó todavía claro. Primero, para determinar el límite, tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? De las exportaciones, evidentemente. El valor FOB
de las declaraciones de exportación que sustenten las exportaciones embarcadas en el periodo. Ese es el importe que debo conocer y cuya facturación fue realizada en periodos anteriores al que corresponda a la declaración y pago. En el caso de servicios, el valor de las facturas que sustenten el servicio prestado a un no domiciliado y que hayan sido emitidas en el periodo al que corresponde la declaración. Y tratándose de operaciones realizadas en moneda extranjera, el tipo de cambio a utilizarse será el promedio ponderado venta, publicado por la SBS en la fecha de emisión de las facturas correspondientes. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los tres conceptos o valores o importes que yo debo considerar para multiplicarlos por el 18% y determinar el límite del exportador, del saldo a favor del exportador. Luego, con ese límite, y como les decía al principio, debo comparar el impuesto bruto versus el IGB de las compras. Y si el IGB de las compras supera el impuesto bruto, tengo entonces en ese frente el saldo a favor por exportación, que es mayor al impuesto bruto, y se genera el saldo a favor materia de beneficio, que es el que comparo ¿con qué? Con el límite de las exportaciones, 18% sobre las exportaciones. Después, a ver, y en ese frente, tengo que la determinación del importe por total del IGB que grava las adquisiciones se llama crédito fiscal. Pero también se le conoce a todo eso como el saldo a favor del exportador en principio, ¿no? Si es que está vinculado a las exportaciones. El paso número dos, luego que tengo el crédito fiscal, como paso uno, conozco el crédito fiscal. El paso dos es determinar el IGB por pagar. Si es que tuviera alguna venta grabada con IGB, genera el llamado débito fiscal, ¿no? Y la diferencia entre el uno y el 2, que es el crédito menos el débito, determinamos así el saldo a favor materia y beneficio. ¿Que lo comparo contra qué? Contra el límite de las exportaciones embarcadas por el 18%. Es contra lo que comparo el punto 3. Y acá se puede ver esa comparación, ¿no? Cuando tengo el saldo a favor materia y beneficio, que es lo que expliqué en la mitad anterior, puedo compensar dicho saldo a favor materia y beneficio contra otros tributos o solicitar la devolución de dicho importe. El límite, que es contra lo que comparo, es el porcentaje equivalente a la tasa del IGB, incluyendo el impuesto a la promoción municipal, sobre las exportaciones realizadas en el periodo. Exportaciones del periodo por 18%, ¿no? Y si el saldo a favor materia de beneficio excede dicho límite, podrá ser arrastrado como saldo a favor del exportador en los meses siguientes. Y para poner un ejemplo, el saldo a favor del exportador, como está en el gráfico en el segundo gráfico negrito, saldo a favor del exportador del mes corriente, más el saldo a favor materia de beneficio del periodo anterior que excedió el límite, es igual al saldo a favor del exportador de dicho periodo. ¿Ok? Entonces, luego de hacer la comparación entre el saldo a favor materia de beneficio, que es el crédito fiscal que excedió al débito, versus el límite de las exportaciones embarcadas por el 18%, el menor, si es que el crédito fiscal que superó el débito es mayor o excede el límite de las exportaciones embarcadas, ese exceso lo puedo llevar al mes siguiente y se puede convertir en su conjunto como saldo a favor del exportador de ese periodo siguiente. ¿Ok? No lo pierdo, lo llevo al mes siguiente. Ahora, el saldo a favor materia y beneficio en el límite cuya compensación o devolución no se hubiera solicitado o aplicado, este, puede arrastrarse a los meses siguientes como saldo a favor del exportador. Esa es la respuesta.
Este monto incrementará el límite de las exportaciones realizadas en el periodo siguiente. ¿Ok? Ahora, la solicitud como tal, ya vamos a hablar, más allá de las fórmulas matemáticas y las comparaciones que les explicaba previamente, ahora vamos a hablar un poco de la solicitud de devolución. ¿Ok? Este puede realizarse debe corresponder al último periodo vencido a la fecha de presentación de la solicitud mediante formulario virtual 1649, solicitud de devolución. Previamente se deberá cumplir con las presentaciones del PDB exportaciones a fin de generar la respectiva constancia de presentación del PDB exportadores. El hecho que ustedes no presenten el PDB los limita, o sea, esta solicitud de devolución que ustedes presentarían sin PDB sería denegada automáticamente. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta ello. Ahora, las compensaciones efectuadas y el monto cuya devolución se solicita se deducirá del saldo a favor materia de beneficio en el mes en el que se presente la comunicación o solicitud. Si hoy en el mes de julio yo presento la comunicación o solicitud, yo tengo que restar en mi declaración mensual de impuestos al crédito fiscal dicho importe, ya presentado como solicitud. Ahora, también te la pueden denegar, ojo. ¿Qué pasa si te deniegan la solicitud? Si hay una denegatoria. Bueno, si se deniega, se podrá reclamar, no hay ningún problema. Ahora, este procedimiento habitualmente está sujeto a un proceso de fiscalización paralelo o posterior a la solicitud. Así que tengan en cuenta ello. Habitualmente, en mi experiencia, las fiscalizaciones llegan cuando presentas por primera vez la solicitud del saldo a favor del exportador. Es lo habitual. No quiere decir que si estás en la tercera o cuarta solicitud no puedan fiscalizarte también, pero habitualmente lo más común es que las fiscalizaciones ocurran en la primera solicitud presentada. ¿De acuerdo? Algunos requisitos adicionales que deben de tener en cuenta, importantes creo yo. El hecho de que ustedes no tengan en cuenta esta parte también puede generar una denegatoria en la propia solicitud. Primero, haber cumplido con presentar la declaración mensual del IGB 621 del último periodo vencido a la fecha de presentación de la solicitud. Como segundo requisito adicional, haber presentado el PDB exportadores con la información documentaria requerida. Tercer requisito, no haber presentado con anterioridad una solicitud de devolución por el mismo periodo. Claramente, si eso ocurre, te lo van a denegar. No haber sido notificado por la SUNAT con la resolución que resuelva como improcedente, procedente o procedente en parte una solicitud de devolución del saldo a favor materia de beneficio en la que se hubiera consignado el mismo periodo. Casi similar al punto anterior, pero acá ya hablamos de una resolución emitida por SUNAT, ¿no? Con una posición clara. Ahora, ¿cuál es la casilla que ustedes tienen que considerar para efectos de evaluar el límite de las exportaciones? Ustedes en el PDT 621, que es el PDT de impuestos mensuales, tienen dos casillas. La casilla 106 y la casilla 127, ¿de acuerdo? La casilla 106 dice exportaciones facturadas en el periodo. Y en mi ejemplo, 530.000 soles. La casilla 127 dice exportaciones embarcadas en el periodo. En mi ejemplo, 500.000 soles. Es la casilla 127 la que ustedes deben de tener en cuenta y considerar para su evaluación. Y además tiene que ser embarcada y regularizada, porque si hay algún tema en la embarcación, o sea, en la exportación, que aún no ha sido regularizado, puede ser también materia de rechazo o denegatoria de la solicitud. Tengan en cuenta ello, o sea, por eso que es importante en este punto que tengan mucha comunicación con el área de su agente aduanero, ¿no? Que está evaluando siempre el trámite de las exportaciones y todo lo demás. En el caso que
tengan un problema en ese frente, pueden terminar siendo complicados o complicándose, digamos así, porque eso puede terminar generando una denegatoria directa, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, ok. Entonces, hasta ahí creo que vamos bien. Hay un plazo de prescripción también, o sea, no es que ustedes pueden ir y solicitar automáticamente en cualquier momento el saldo a favor del exportador. Este derecho también prescribe, así que hay que tener mucho cuidado en qué oportunidad lo hacemos o en qué tiempo. Los tiempos aquí son relevantes, ojo, relevantes. Eh, si es que hay algún problema de por medio, ¿no? Si es que generas, pues te pasas un año, al quinto año quieres pedir la devolución, bueno, te lo van a denegar automáticamente. Y acá dice, ¿no? El artículo 43 del Código Tributario señala que la acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la devolución, prescribe a los 4 años. 4 años. ¿Y el 44 qué dice? Bueno, el 44 cuenta el momento en el cual, desde el momento en el cual puedes pedir esa devolución. Dice, desde el 1 de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago indebido o en exceso, o en el que devino en tal, ¿no? Tratándose de la acción a que se refiere el último párrafo del artículo anterior. Desde el 1 de enero, también siguiente a la fecha en que nace el crédito por tributos cuya devolución tiene derecho a solicitar, tratándose de las originadas por conceptos distintos a los pagos en exceso indebidos. Entonces, tienes ahí un tiempo definido ya por el Código Tributario y recuerden, los 4 años son inamovibles, ¿no? Si tú solicitas a los 4 años y medio, a los 4 años, 3 meses, créeme, SUNAT no te va a devolver absolutamente nada. Tenemos en este espacio procedimientos que pueden activarse como la fiscalización parcial electrónica que dura solamente 90 días, es súper rápida. La fiscalización parcial que busca fiscalizar un punto en particular, no sé, pues la compra de tal bien, ¿no? Los gastos vinculados a administrativos, todos los gastos de administración y finanzas. Y la fiscalización definitiva que fiscaliza absolutamente todos los conceptos del año, ¿no? No se centra en algún concepto en particular, como la parcial, sino fiscaliza absolutamente todo, todo tu IGB determinado. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta el plazo de prescripción, teniendo en cuenta la forma de determinación del saldo a favor del exportador, vamos a hablar muy brevemente de un pequeño ejemplo, ¿no? Imaginemos que tengo esta compañía con un IGB de 10.800, tengo unas ventas embarcadas de 400.000 y unas compras locales de 36.000, ¿ok? Entonces, si vemos en mi ejemplo, aproximadamente tengo unos 26.000 soles, 25.000 soles que puedo solicitar en devolución, que es el saldo a favor materia y beneficio, porque las compras locales exceden a las ventas locales a nivel de IGB en dicho importe, 25.200, ¿no? Pero miren las ventas embarcadas de 400.000 soles, que si yo multiplico los 400.000 soles, ¿ok? Por 18%, me da unos 72.000 soles, ¿no? Y tengo un pago cuenta de 9.200. Entonces vamos a este lado y vemos que efectivamente, ¿no? Mi saldo a favor del exportador entre el impuesto bruto vinculado a las ventas grabadas y el crédito fiscal que he acumulado de 36.000 soles, me da un saldo a favor del exportador de 25.200. ¿Ok? Esos 25.200, ¿contra qué los debo comparar? Contra los 72.000 soles, que es el 18%,
de los 400.000 que representan mis exportaciones embarcadas en el periodo. Como mi límite de 18% sobre 400.000, que es 72, es superior al saldo a favor del exportador de los 25.200, puedo solicitar en mi ejemplo directamente los 25.200 porque es el menor y no supere el límite. Claro, pero tengo que pagar un tributo en dicho periodo, que son 9.200 soles, que es el pago a cuenta del mes. El pago a cuenta del mes. Lo voy a compensar primero. Entonces lo compenso los 9.200 soles. Y la diferencia, que son 16.000, lo solicito en devolución. ¿Ok? Entonces miren, finalmente mi límite en este ejemplo me permitió utilizar los 25.200 en su totalidad. ¿De acuerdo? Y incluso los 25.200 tuve la posibilidad, la capacidad de solicitarlos una parte en devolución y otra parte utilizarlos para efectos de compensación contra otro tributo generado en dicho periodo. Entonces, ¿qué tan importante es tener en cuenta estos frentes, estos conceptos en la determinación cuando nos encontramos frente a este beneficio, ¿no? que ustedes pueden tener? Yo creo que hasta aquí debe haber quedado claro, o muy claro en verdad, el mensaje de cómo determinar el saldo a favor del exportador, ¿no? Esta parte determinativa sí era importante que lo deje claro porque, a ver, créanme que en este punto puede que habitualmente se generen diversos problemas, diversas situaciones que más bien terminen llevando a denegatorias que en verdad queremos evitar, ¿no? O debemos evitar, en principio. Perfecto. Ahora vamos a hablar acerca del PDB. El PDB es otro tema que también genera diversos problemas, incluso denegatorias. ¿Por qué razón? Porque se llenan mal, ¿no? Se llenan mal, terminan generando diversos problemas, cuestionamientos de por medio, y la idea en ese frente también es evitar que eso termine ocurriendo. Así que ahora les voy a dar algunos tips para que no vuelva a ocurrir, o si les ha ocurrido, evitarlo, ¿no? Que es en principio lo que queremos por nuestro lado tener. A ver, aspectos a tener en cuenta para el PDB es que las ventas exoneradas o inafectas no deben ser informadas. No deben ser informadas en el PDB. Solo se informan las exportaciones facturadas vinculadas a la determinación del saldo a favor del exportador. También debes verificar que tus proveedores no se encuentren con la condición de no habidos ni tengan la condición de baja. Los proveedores, ojo, las compras. Y las boletas de venta por adquisición no se deben informar en el PDB exportaciones tampoco. La recomendación es que el PDB se presente mes a mes, ¿no? Vía operaciones en línea. Es un punto básico. Y por otro lado, se puede presentar el PDB de un mes o de varios meses sin que necesariamente se presente la solicitud de devolución. Además, se pueden presentar todos los PDBs al mismo tiempo, ¿no? No es necesario, digamos, claro, siempre con un orden cronológico en términos de periodos, ¿no? Progresivamente, pero todo al mismo tiempo, el mismo día incluso.
y lo presentan todos los contribuyentes que van a solicitar la devolución del saldo a favor materia y beneficio. Este, son puntos que sí hay que tener en cuenta o tips que hay que tener en cuenta para este frente. ¿Qué debo informar en el PDB exportadores? Relación detallada de todos los comprobantes de pago que respalden las adquisiciones efectuadas, así como las notas de débito, crédito y las declaraciones de importación, que correspondan al periodo en que se comunica la compensación y o solicitud de devolución, ¿ok? Vinculadas a dicho periodo. Si voy a pedir la devolución de enero, bueno, lleno el PDB de enero y coloco todos los comprobantes de pago que respalden mis adquisiciones, compras que he realizado en el mes de enero, incluyendo que notas de crédito y de débito incluso, y las dudas en el caso que la tenga, que sustenten las importaciones, ¿no? En el caso de exportaciones de bienes, relación detallada de las declaraciones de exportación, y acá es tus ventas, y también nota de crédito o débito que hayas emitido que sustenten las exportaciones realizadas en el periodo por el que se comunica la compensación o devolución, ¿no? También se deben detallar todas las facturas, ojo, que den origen tanto a las declaraciones de exportación como a las notas de crédito y débito ahí referidas. En el caso de servicios también, misma obligación, relación detallada de todos los comprobantes de pago, nota de débito y crédito, que sustenten las exportaciones realizadas en el periodo en que se comunique la compensación y o solicitud de devolución. Para poder ingresar al PDB, bueno, ingresas con la misma clave administ como contraseña, ¿no? Debes registrar correctamente todas las adquisiciones y exportaciones. Y solamente para resumir, ¿qué declaro en el PDB? Mis adquisiciones, mis compras, todas, y todas mis exportaciones, todas mis ventas vinculadas a las exportaciones. ¿Qué no declaro? Mis ventas inafectas o exoneradas. Es lo que no tengo que declarar. Las exportaciones siempre las declaro, tanto de bienes o de servicios. ¿Ok? Luego de que puse la contraseña administ, ingreso al PDB y selecciono el registro y posteriormente en declarantes. Voy a registrarme como un declarante a la empresa donde trabajo, donde soy propietario, dueño, para poder posteriormente presentar la solicitud de dicha compañía. Luego de seleccionar, luego de seleccionar la opción registro y posteriormente ir a comprobantes de pago, empiezo con el registro del comprobante de pago, ¿no? Selecciono nuevo, selecciono también el declarante que ya creé, la empresa en este caso XYZ SAC. Ingresas el periodo y finalmente das a aceptar. Con el número de RUC, con la empresa, el nombre de la empresa y el periodo que voy a llenar en el PDB, doy clic en aceptar. Y empiezo ya con los procesos, ¿no? ¿Puedo cargar automáticamente todas las compras? Sí, con la opción carga de comprobantes de pago de compras. Puedo hacer una carga masiva de absolutamente todas mis compras, mis adquisiciones. También puedo llenarlo uno a uno, ¿ok? Este es una opción. Con la registro y anulación de comprobantes, comprobantes de compra aquí, ¿no? Ves cómo lleno compra interna, factura, fecha de emisión, serie, número, qué tipo de persona es, en este caso jurídica, el tipo de documento del proveedor, número de documento, el nombre o razón social, también es importante colocarlo. Incluso abajo me piden la información vinculada a las detracciones, si la operación está afecta o no a detracción. Si está afecta, evidentemente lo informo, lo declaro, lo incorporo, pero también es una opción registrar comprobante por comprobante. Eso puede ser más complicado, ¿no? Así que recomiendo la opción anterior, si es que se puede lograr. Evidentemente esto tiene que llenarse en base a un formato preestablecido. Yo también lo puedo compartir. En las adquisiciones te dicen si la adquisición está destinada o no a ventas grabadas o a operaciones grabadas o inafectas, que es una respuesta que también tenemos que dar, ¿ok? El punto es que
Si tú no estás seguro, no sabes a qué está vinculado, puedes tener un problema por no tener claro, este frente, ¿no? Pero bueno, se coloca el tipo de moneda, si fue emitido que fue emitido el comprobante de pago, si fue en soles o en dólares, y el tipo de cambio venta de la fecha de emisión del comprobante. Y bueno, ese es un poco lo que quería mostrarles en términos generales. Quiero solamente terminar compartiendo con ustedes un par de informes de SUNAT que también los va a ayudar a ustedes a definir algunos conceptos o principios básicos para esta solicitud. Iniciamos con este informe 021-2010 de SUNAT, que dice lo siguiente. Las exportaciones facturadas en un periodo tributario posterior al del embarque no podrán ser consideradas para establecer en dicho periodo el límite del monto del saldo a favor materia y beneficio que puede ser objeto de compensación o devolución. O sea, si el día de hoy embarcas tu mercadería, julio, 30 de julio, pero la facturas por algún tipo de problema el 2 de agosto, no vas a poder considerar dicha exportación embarcada dentro del límite, porque no lo facturaste en conjunto con el momento en el cual lo embarcaste, ¿no? Hay que tener cuidado con ello. Dice, las exportaciones embarcadas no consideradas para establecer el límite del monto del saldo a favor materia de beneficio por haber sido facturadas en un periodo tributario posterior al del embarque pueden ser tomadas en cuenta para determinar dicho límite en el periodo en que corresponde a la fecha de emisión de la factura. Entonces, siempre que haya sido embarcado y la factura se haya emitido al mes siguiente, bueno, al mes siguiente recién considerarás dicha embarcación para el límite del saldo a favor materia de beneficio, que es exportaciones embarcadas por el 18%, ¿no? Este otro informe también nos da un punto adicional. Dice, se consulta si para solicitar el saldo a favor del exportador se debe de presentar la información por el mes solicitado y los meses anteriores desde que iniciaron las operaciones de exportación, aún incluso si exceden los 12 meses de presentada la solicitud, en caso se presente por primera vez. ¿Qué dice SUNAT? SUNAT señala que, tratándose de la primera vez que se solicita la devolución del saldo a favor materia de beneficio y que corresponda a más de 12 meses, la información que debe presentarse de acuerdo con el inciso A y B del artículo 8 del reglamento de notas de crédito negociable es la relativa a los 12 últimos meses que corresponde, que corren desde el mes materia de devolución hacia atrás inclusive. Entonces solamente puedes retroceder hasta 12 meses, no más, si es tu primera vez, ¿no? Tengan en cuenta ello también, por favor. Este otro informe es comenta algo muy importante, creo yo, porque dice lo siguiente: se consulta si es requisito imprescindible que el exportador consigne en la casilla 127 exportaciones embarcadas, el PET 21, las exportaciones facturadas o basta con que, de conformidad con el artículo 5 del reglamento de la nota de crédito negociable, el valor de los servicios exportados se consigne en la casilla 106. Acá es una pregunta vinculada a servicios exportados, no bienes. ¿Qué dice SUNAT? SUNAT dice, el hecho de que una empresa únicamente realice exportaciones de servicios y haya declarado sus operaciones en la casilla 106, omitiendo hacerlo en la casilla 127, no impide la compensación automática de su sueldo a favor materia de beneficio. O sea, con lo cual, si lo hiciste en la casilla 106 por error y no en la 127, siendo exportador de un servicio, igual puedes acceder al beneficio del saldo a favor materia de beneficio. O sea, no te limita, ¿ok? No te condiciona. Por el contrario, puedes acceder sin ningún problema. Este informe 001-2012 dice, para solicitar la devolución del saldo a favor materia de beneficio a través del formulario 4949 o 1649, que es el virtual,
se debe haber cumplido previamente con la presentación de la declaración del último periodo vencido, de acuerdo con el cronograma establecido por SUNAT. Es lo que les comentaba, siempre se tiene que presentar previamente, de acuerdo al cronograma, tanto la declaración mensual de impuestos como el PDV. Recién con ello poder solicitar la devolución. Bueno, ese es todo por mi parte el día de hoy. Este, Quería dejar de repente unos 5 minutos para alguna pregunta, duda o consulta que puedan tener. Es, no sé si les ha quedado claro. Creo que preguntaron también algo por el chat vinculado a la evolución de percepciones. ¿Cómo se realiza? En verdad es una Sí, evolución. y bueno, te agradecemos Marco por tu presentación y ahora sí vamos a dar pase a la ronda de preguntas, así que los invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan formularlas a través del chat. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con una primera pregunta por parte de Lucía que nos dice, y para devolución de percepción, ¿cómo se realiza? Sí, la evolución de percepciones es otro mecanismo, pero se realiza también a través del formulario 1649. Y eso evidentemente tiene que estar vinculado y reflejado en el PET 621 de los impuestos mensuales, donde debes ir acumulando las percepciones pagadas en las importaciones. Porque recuerden que las percepciones también terminan siendo pagadas por los contribuyentes en todo proceso de importación. Ese importe, si es que no lo has utilizado, si es que nunca tuviste IGB por pagar y estuviste acumulando las percepciones pagadas en las importaciones, puedes pedirlo en devolución a través del formulario 1649 también. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Daniel. ¿Cuáles son los principales errores que generan observaciones o rechazos al momento de solicitar? Yo creo que te diría unos tres, Daniel. El primero es haber consignado incorrectamente las exportaciones embarcadas en el PDT 621 cuando se trata de bienes, si te lo deniegan. El segundo es en el PDV llenar incorrectamente las exportaciones y colocar un tipo de cambio incorrecto. Recuerda que el tipo de cambio es el tipo de cambio venta vinculado a la fecha de emisión del comprobante cuando estamos frente a operaciones en dólares. Ese es un error clásico. Y el tercer error también relevante, termina siendo cuando determinamos o no colocamos todas las compras, incluyendo notas de crédito y débito, dentro del propio PDV. Eh, Nos olvidamos de colocar las notas de crédito y débito y eso genera también una inconsistencia que genera la denegatoria automática en las devoluciones que he podido ver. De acuerdo. Siguiente pregunta por parte de Maricielo que nos dice, ¿el beneficio de saldo a favor del exportador se puede realizar a la par del drawback? Sí, Maricelo, son dos mecanismos independientes en verdad. O sea, de hecho, no es algo, uno no limita al otro. Son dos mecanismos y situaciones diferentes, independientes, puedes realizarlo a la par sin ningún problema. Mi recomendación es que lo realices de manera, digamos, en tiempos distintos, porque finalmente para Sunat es caja a tu favor, pero, pero si la posibilidad existe de realizarlo a la par, sí existe, la normativa no lo limita. Mi recomendación es hacerlo en tiempos diferentes, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, para Sunat representa una caja que tiene que desembolsar a tu favor. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Javier Llovera que nos dice, ¿en el PDV ya está habilitado la aduana 370 Terminal Chancay o aún no se actualiza la versión del PDV? Hasta la última versión que yo he visto, no. Yo creo que ya se va a actualizar este mes, creo, ¿ah? Pero hasta la última versión que pude visualizar, hace un par de meses, no. Perfecto. Siguiente pregunta por parte de Anthony Balandra. Buenos días. En el caso que aún no se regularice la DAM, ¿aún no se podría presentar el PDV en dicho periodo o se debe presentar cuando ya esté regularizado? Cuando ya esté regularizado, si tienes una DAM pendiente de regularizar, bueno, presentas el PDV
la DAN se haya regularizado a nivel aduanero. Siguiente pregunta por parte de Javier. Soy una empresa que exporta mangos y yo por mi propia actividad necesito liquidez. ¿En cuánto tiempo podrían hacer el tema de la devolución? 45 días hábiles luego de presentada la solicitud. Pero si es que te inician un proceso de fiscalización, es ahí donde te puedes complicar. Habitualmente, incluso más allá del tiempo establecido en la norma de los 45 días hábiles, llamando a SUNAT, insistiendo, podemos lograr conseguir el dinero antes, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son las formas de devolución? Vía compensación, compensando contra otros tributos, contra otras obligaciones tributarias que tengas como compañía, o la devolución en efectivo directa a través de notas de crédito negociable también. Perfecto. Bueno, eso ha sido todo por esta ronda de preguntas y nuevamente agradecerte, Marco, por tu presentación y esperamos contar nuevamente con tu participación en los miércoles portador. Así que antes de cerrar esta primera sesión, quisiera invitarte para que nos puedas brindar algunas palabras de cierre. Sí, no, muchas gracias más bien por la invitación. Ha sido un honor, un placer estar acompañándolos el día de hoy. Créanme que en este proceso de exportaciones y saldo a favor del exportador, que es un beneficio para ustedes, en principio, este, he podido ayudar a muchas compañías en el proceso y eso genera que las compañías puedan seguir creciendo. Y como consecuencia de ello, la economía crece, ¿no? Así que creo yo que dentro de todo este espacio sí es importante que sepan las reglas, ¿no? Para que no pasen por procedimientos de negatorias en principio y se encuentren en espacios controvertidos, ¿no? Gracias por la invitación, por estar el día de hoy con ustedes. Ha sido un gusto, un placer acompañarlos hoy. Y cualquier consulta o dudas, mis contactos los dejo con la señorita y con PromPerú. Muchas gracias.